Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos postramos ante ti en este precioso sábado que nos has dado hoy. Gracias por permitir reunirnos de nuevo. Señor, pon tu corazón y tu cuidado en todos aquellos que aún están asistiendo, no están llegando, están a punto de llegar o que nos siguen a través de Internet. Ayúdanos a todos a dar y a recibir con humildad, a ser utilizados en todo momento por el Espíritu Santo, a tener ese espíritu de oración constante que debemos tener. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos guía en el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a afrontar la lección 2 de la escuela sabática, que habla de la crisis en el Edén. Supongo que todos tenemos... ¿O me equivoqué? ¿Sí? Todos tenemos presente cuál es la crisis que hubo en el Edén. Todos sabemos qué pasó allí con Adán y Eva y esa tentación. Vamos a analizar más en profundidad ese momento. Y vamos a leer el versículo para memorizar que dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». ¿A quién está hablando aquí el Señor? El Señor está hablando a Satanás, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y cuál es la simiente esa en la cual somos todos salvos, seremos salvos? En Jesucristo. Recordemos cómo esa simiente hace referencia al que había de venir. La lección esta de sábado nos hace referencia a Génesis 1:31, ¿no? Que dice que cuando el Señor acabó la creación, declaró que todo era bueno en gran manera. Y lo dice en Génesis 1:31. Curiosamente, Génesis tiene 31 versículos. Es una de aquellas cosas que también nos tiene que hacer pensar un poco. En referencia, por ejemplo, pues al año 31, ¿no? En el año en que Cristo murió y también se provisionó salvación para todos, ¿no? Estamos hablando aquí del pecado, de la provisión, de lo que ya en su momento, justo después de caer en tentación, ya les propone, ya les da provisión, ya les enseña que habrá una simiente en la que podrán ser salvos. Es curioso que este capítulo tenga exactamente 31 versículos. Recordemos que en su principio la Biblia no estaba dividida en versículos ni capítulos, que fue posterior, pero que estamos viendo cada vez más cómo el Espíritu Santo guió a estas personas de alguna manera. Dice, en el siglo XX comenzó con gran optimismo acerca del futuro, pensando en que los humanos podrían mejorarlo. Pero el siglo XXI ciertamente perdió ese optimismo y con buenas razones. ¿Qué pasó a principios del siglo XXI? No sé si recordáis algo que pasó en 2001. Las Torres Gemelas, ¿verdad? ¿Eso que fue? El principio del fin del tiempo del fin. No sé si querías comentar algo. Como digo, coges el micro. Curioso también que el siglo XXI sea el siglo en el cual se acaba todo. Recordemos 2031. Y que 21 sea 3 por 7. Muy curioso también, ¿verdad? Ese 7 y ese 3. Séptimo milenio, tercer milenio. Final del tiempo y el tiempo que pasará desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida. Dice, ¿cómo llegamos a esta situación? Dice, la respuesta se encuentra en el gran conflicto que, aunque comenzó en el cielo, vino a la tierra y además bastante temprano en su historia. ¿Exactamente cuándo? 33 años y medio después de la creación del hombre. Recordemos, cuando Adán cae. Más adelante nos dice, la historia de la caída es un poderoso recordativo de que nuestra única seguridad como seres humanos es creer lo que Dios nos dice y obedecer lo que Él nos manda. Tanto no sirve solo con creer o con creer a Dios, sino que también, si creemos a Dios, ¿cómo lo demostramos? En acción.
Entonces tenemos que obedecer lo que sabemos que debemos hacer, ¿no? O sea que hay oración y hay acción, ¿eh? Siempre las dos cosas deben ir de la mano. Pasando a la lección del domingo, si nadie más quiere comentar algo sobre el sábado, vamos a hablar sobre las 3 bendiciones. También curioso, ¿no? El mismo autor nos dice, en el contexto de la creación, la frase "y vio Dios que era bueno" aparece 7 veces. Y vio Dios que era bueno. En el relato de la creación, que ya hemos visto que en ese mismo relato ya está expuesta el principio y el final de los tiempos. En Génesis 1.1 ya está explicado, con las propias letras hebreas, ya lo estuvimos estudiando. Pero además nos habla de que hay esas 3 bendiciones, justo en el día 5, 6 y 7. En la creación de las aves de los cielos y los peces del mar, en la creación de los animales terrestres y el hombre, y en el descanso. En las 3 finales. Siendo la última la única que santificó, por cierto. El 7º día fue santificado. ¿Qué más? Nos recuerda que la bendijo en 3 áreas específicas, pero también nos hace leer Génesis 1.26. Y sobre Génesis 1.26 sobre Génesis 1.26 vamos a profundizar en la parte, vamos a leerlo si de caso, y así vamos a ponerlos en connotación. Génesis 1.26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero también quería leer, que veo que me he equivocado de versículo, sí, en el 28, que dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fijaros cómo hay 2 palabras interesantes aquí: sojuzgadla y señoread. Eso ya nos da una idea de que, primero, al contrario de lo que muchos piensan, el hombre es superior a las bestias. Eso lo tenemos que tener claro. El hombre no es igual a los animales. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la teoría de la evolución. Es totalmente diferente. El hombre fue creado para señorear, sojuzgar, dominar, gestionar la tierra de manera adecuada. Si miramos el análisis de estas 2 palabras, la verdad es que nos dejan realmente tocados, si solo nos quedamos con ellas. Pero si veis, por ejemplo, sojuzgadla, es kabash. Y fijaros lo que dice pisotear. Vamos a leerlo, primero leemos todo y luego analizamos, ¿de acuerdo? Conquistar, diciendo lo que es en la parte positiva de la conquista, lo pone en la misma descripción. Subyugar, violar, dar, hollar, sepultar, servidumbre, someter, sujetar. Y señoread, que es radá, también dice que es pisotear, subyugar, especialmente destrozar, estar a cargo, consumir, dirigir, dominador, dominar, dominio, enseñorear, mandar, marchar, tomar, entre otras. Fijémonos cómo hay siempre lo mismo. En esas palabras hay 2 vertientes. Una que se va hacia el lado, digamos, negativo, y otra que se va hacia el lado más positivo. Evidentemente, no le dio el Señor la tierra a Adán para que la pisoteara o para que la destrozara. Eso es evidente. Pero, ¿qué pasa cuando entra el pecado en la tierra? ¿Qué pasa cuando el hombre cae bajo el yugo del pecado? Ese concepto de gestionar, en el sentido de que estar a cargo, dominar, dirigir la tierra, a los animales incluso. Yo me imagino en la creación a Adán dando órdenes a los animales y obedeciéndole.
¿eh? A un mismo león o a cualquier otro animal, que además estaban hechos para comer verde, como dice el texto. Eran todos vegetarianos los animales, todos. Comían verde, tal como dice. Entonces, ¿qué pasa cuando entra el pecado en la tierra? ¿El hombre ve la tierra como algo que debe cuidar y gestionar adecuadamente? ¿O ve algo de lo que se puede aprovechar hasta el punto de pisotear, como dice la parte negativa de aquí, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco más allá, porque evidentemente en Apocalipsis 11:18 nos recuerda que en el momento de la ira del Señor, el tiempo de juzgar a los que, bueno, hablan de apostasía, etcétera, etcétera, habla también de ¿qué? De los que destruyen la tierra, ¿verdad? Llegará un momento cuando venga la ira del Señor que también irá ¿por quién? Por los que destruyen la tierra. Pero la pregunta es, ¿quién está destruyendo la tierra? Porque está claro que si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, vamos a ver que la tierra de otra manera, ¿verdad? Vamos a intentar que vivir en el campo, vamos a intentar aprender de la naturaleza, como hizo Adán y Eva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar lo más cerca posible de lo que refleja, lo que aún refleja, aparte de la carga del pecado, pues la relación con el Señor, la bondad de Dios. ¿Quién está destruyendo la tierra? Si vamos a Apocalipsis 18, sabremos que son los magnates de la tierra. Entonces, estos son los que están realmente destruyendo la tierra y provocando esto que están llamando el cambio climático, que no se puede negar que existe. O sea que, si no lo entendemos así, todos estamos condenados a la perdición. Todos. La teoría del cambio climático tal cual se está vendiendo hoy en día nos condena a todos a la perdición. Porque vamos a coger el coche, vamos a ir a cualquier sitio y estamos contaminando y estamos destrozando la tierra y vamos a la perdición. Hay estudios al respecto, científicos. Muchos de ellos no se quieren escuchar, que muestran que no está del todo demostrado. De hecho, no está demostrado que nosotros estemos haciendo eso. Lo vimos también en las conferencias del Gran Engaño. Salieron declaraciones de científicos que realmente fueron, realmente escondidos y acusados como de fanatismo. Dejando esto ya a un lado, también me gustaría hacer mención de estos dos versículos que nos hacen leer en la lección y que el autor asocia a cuidar la tierra y todas sus criaturas. Es Romanos 8:17, que si queréis lo podéis buscar, vamos a leerlo, Romanos 8:17. Que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Hebreos 1, 2 y 3, Hebreos 1, 2 y 3, ¿qué nos dice? En estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, o a través del Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual también hizo también el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando leemos esto, ¿entendemos cuando leemos esto que nos da esta tierra como heredad? ¿Que seremos coherederos con Cristo en esta tierra? ¿O seremos coherederos con Cristo en la tierra nueva? Porque he buscado, porque el autor quiere poner estos dos versículos en correlación con el hecho de cuidar la tierra. Pero he estado buscando este significado en los escritos de Elena White y la verdad es que no he visto relación de estos dos versículos
con el hecho de cuidar la tierra. Siempre está relacionado con la herencia eterna, con el hecho de la herencia incorruptible, la salvación, la inmortalidad, el mundo sin fin, el señorío primero, recuperar el señorío primero. Igual que Mateo también 5:5 nos recuerda que los mansos heredarán la tierra, pero heredarán no esta tierra, sino la tierra nueva. Por lo tanto, quiero comprender que esta alusión que hace el autor es para enseñarnos lo que decíamos al principio, que en Cristo vamos a ver esta tierra como un legado del Señor para cuidarla de la manera adecuada. También quería recordar y ya ir directamente al viernes, porque creo que tiene mucha relación, no, al jueves, porque tiene mucha relación con lo que estamos leyendo ahora, con la ambigüedad en señoread y sojuzgar la tierra. Dice, Adán había sido rey, al final de todo del jueves, dice, Adán había sido rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Por lo tanto, estaba Adán gestionando la tierra de manera adecuada. Estaba Adán llevando la tierra y dominándola como Dios le había dicho, pero en el momento que peca, pierde su derecho a dominio. Por lo tanto, ya no podemos nosotros dominar la tierra. Tenemos que hacer lo posible para estar en comunión con la naturaleza y con Dios, pero no podemos dominar la tierra. ¿Y qué hace el hombre cuando entra en pecado? ¿Qué hacen esos magnates? Ponerla, pisotearla y dominarla, violarla, como dice el significado del señoread, en la parte mala del significado, ¿no? O sea, son esas dos vertientes que Satanás conoce de la palabra hebrea. Seguimos la lección del lunes. Si alguien quiere decir algo, lo puede decir. La prueba de un árbol. Supongo que todos recordamos lo que pasó, ¿no? Tienes este árbol, del cual es el conocimiento del bien y del mal, que no puedes comer. Tienes el árbol de la vida, que evidentemente puedes comer, y es lo que realmente te da la vida eterna. Te ayuda a mantener la vida eterna. Nos dice que leamos Génesis y los diferentes versículos, pero me gustaría hacer mención del versículo de Génesis 1:14. Génesis 1:14. Si en algún momento no me explico bien o algo no se entiende, decídmelo, porque yo supongo que todo lo vamos entendiendo, ¿no? Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones. Si leemos la versión del 60, dice, y sean señales para las estaciones, como si esas lumbreras fueran exclusivamente para eso. Pero en todo el resto de versiones está traducido de esta manera. Y de hecho en la interlineal está traducido así. Y sean por señales y para las estaciones, para días y años. O sea que son señales en sí mismas. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Desde luego que esa traducción que tú has leído es muy acertada, porque recordemos cómo precisamente la Biblia habla del sol y la luna y las estrellas como señales no ya de equinoccios, sino como señales de algo que pasaría en ellas. Sí. Por ejemplo, la luna convertida en sangre, se vería roja como sangre, el sol quemando, e incluso retrocediendo en algunos casos, ¿no? Sí. Y Por lluvia tanto, de estrellas. Claro, la lluvia de estrellas también al final, en el cumplimiento que ya lo tuvo
y volverán a suceder los mismos hechos, al final, antes del retorno de Cristo. Por tanto, verdaderamente, esto es el verdadero significado de ese texto. Hay personas que solo cogen este texto para pensar eso. No, no, mira, es para primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Pero sí que es para eso, además. Y si buscamos señales en la Strong, vamos a ver qué nos dice. Esta señal, concretamente esta señal, dice ot, se llama la palabra, es curioso, ot, 2 letritas, y dice bandera, baliza. ¿Qué es una baliza? Cuando tú estás en un barco navegando de noche, ves un punto ahí de luz que va así, eso es una baliza. Eso te guía, te dice dónde estás. Esa baliza tú la conoces, sabes que esa baliza es la número tal y sabes que estás al sur de no sé dónde. O sea, que te sirve para saber qué, en qué punto estás, en qué momento estás. Augurio. Augurio. ¿Qué quiere decir? ¿Que los cielos estaban augurando algo? ¿Estaban augurando algo los cielos? Es que prodigio, evidencia. O sea, las estrellas, las lumbreras del cielo son evidencias. ¿De qué? De la gloria de Dios. Sí, claro. Y así nos quedamos tan anchos. Sí, sí. Pero claro, una vez más, supongo que luego harás mención de todo esto. Bueno, ¿no? puedes mostrar ya la imagen, si quieres. Pues ya no digo nada. No, para que la puedas comentar. A ver, aquí vemos una de las constelaciones que estuvimos comentando en Puertas Dimensionales, creo que fue, sobre el libro, un impresionante libro que se llama Testimonio de las Estrellas, creo que se llama así, o Testimonio en las Estrellas, de Bullinger. Este señor hace un análisis de los diferentes horóscopos que ha habido en las diferentes culturas y ve cómo el Evangelio, el plan de salvación, estaba escrito ya en los cielos, en las estrellas. Y hace un análisis de estas constelaciones y realmente ahí podemos ver cosas. Una de ellas es esta, la de la auriga, el pastor. Y puesto esta concretamente porque hace referencia, ¿veis ahí un toro que va pinchando un talón? ¿Quién es el buen pastor? ¿El buen pastor quién es? Jesucristo, ¿verdad? ¿Y quién es el que iba a herirlo en el calcañar? Satanás, ¿verdad? ¿Cómo es representado también Satanás? Como ese becerro, como esa adoración satánica, como un toro también. ¿Y qué hace? Le hieren el talón. O sea, que ahí ya estaba expuesto. O sea, ¿Adán sabía esto? Es que eso es realmente importante, creo, planteárselo, porque dice Elena White que estaban avisados por los ángeles de que había pasado algo en el cielo, pero también tenían la creación. En 30 y pico de años, Adán, ¿podemos creer que no tenía el conocimiento? Sinceramente, creo que antes de la entrada del pecado, él no sabía discernir para nada las constelaciones del cielo, no como horóscopo de adivinación, que es como se ha tomado toda la historia, sino precisamente como el plan de salvación para el hombre, que es lo que refleja en verdad eso. Porque ¿cuándo se manifiesta el plan de salvación? Claro. Dice que es desde los tiempos eternos, pero es cuando entra el pecado. Claro. Por tanto, seguramente fue después que el Señor le pudo instruir y hacerle ver todo esto. Claro. Porque ya estaba allí antes, por supuesto, pero... No, claro, de hecho ellos no conocían el mal aún. Claro. No conocían el mal. Pues... Recordemos que la palabra estaciones aquí no tiene nada que ver con primavera, agosto, verano y otoño. Tiene que ver festividades, punto señalado de antemano, decía la palabra congregación, reunión. O sea que tiene que ver exactamente con los inicios de año, finales de año, festividades que ahora se dicen que son judías, pero no son judías para nada, son de Dios, por las 7 fiestas del año, 4 de primavera, 3 del otoño. A eso se refería y por tanto
¿Solo conoció a partir de Moisés el pueblo hebreo todo esto? Antes de todo esto, Dios ya dio sus mandamientos y sus instrucciones y sus festividades y todo a la gente. Y por eso también lo respetaban. Luego lo recordó al pueblo hebreo. Y aquí en Génesis hace referencia a esto. ¿Para qué sirve el sol y la luna? Para estaciones. A ver, mira, ahora empieza la fiesta de las trompetas, que también es día oscuro. Ahora empieza el año de la primavera, ahora todo esto. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta, porque en nuestro pensar, y yo antes de buscar la palabra en hebreo también lo pensaba, mira, para primavera, otoño, pero aquí en este momento no existían las estaciones. Era un clima homogéneo y no había habido el diluvio, no se había desviado el eje de la Tierra, por tanto, no tenía razón de ser. Por tanto, es así, estaciones, para nada, otoño, primavera, verano, etc. Hay una traducción de la de 1569, creo que dice tiempos determinados. Sí, puntos señalados, festividades, tiempos. Y lo deja así. Y ¿verdad que las festividades eran puntos determinados? Exactamente cuando el sol hacía ciertas cosas, la luna, pues se refiere a esto también. Tal cual has citado, no se dieron antes al hombre. Entran a partir de Moisés. Por eso se les da a los judíos esas festividades, porque si no, de lo contrario, seguiríamos guardándolas ahora. Claro. Esto no quiere decir que el Señor ya lo tuviera previsto, ¿eh? Es otra cosa. No, y que hubiera puesto mensajes ahí para todos. Claro. ¿No? Eso es evidente. Pero una vez recordamos porque recomiendo repasar esas conferencias, porque vamos a ver, o vais a ver todos los sucesos del plan de salvación en las estrellas. Y eso Satanás también lo sabía. Satanás también sabía esas cosas. ¿Cómo no va a saber interpretar eso él? Volviendo a leer el significado, baliza, augurio, evidencia, aún es más poderoso. Que ahí estaba escrito. Es realmente impresionante. Y cómo la parte oscura, digamos, ha cogido ese significado y ha hecho los zodiacos. Eso que realmente te augura a ti tu buena suerte, tu mala suerte, que sabe tu futuro y esas cosas. Eso es la imitación falsa de la realidad, que es mucho más bella y más impresionante. Recordemos que incluso los nombres de las estrellas no se sabe quién los ha puesto. Bueno, no se sabe si no lees Salmos, pero el Salmo 114 dice que Dios puso el nombre a las estrellas. Y cuando vas a buscar de dónde viene Betelgeuse, por ejemplo, una de las estrellas de Orión, se pierde en el árabe antiguo y no se sabe cuándo fue la primera vez que alguien puso nombre a esa estrella. Se pierde. Porque en esos idiomas más antiguos que hay mención de ellos, precisamente tienen esos nombres con esos mismos significados prácticamente, ¿no? O sea, es una maravilla. Quiere decir que viene antes de la división de idiomas, incluso. Intentaron mantener ese significado con sus propias palabras. Entonces, la importancia que le daban a eso, concretamente. Eso tiene que venir de una herencia. Tiene que tener un significado especial, ese cielo, esas estrellas, para estas personas. Lo que ahora estás explicando es muy difícil de entender, incluso para muchos adventistas, porque en el momento en que presentamos cualquier cosa de constelación, ya es acusación directa de que estás hablando de horóscopos, de zodíacos y de cosas satánicas. Hay que matizarlo 80.000 veces y aún y así cuesta entenderlo para muchos. Sí, no niegan en ningún momento la gloria del Señor. Cuando dice los cielos muestran la gloria de Dios y el firmamento... ¿Qué es el firmamento? ¿Habéis buscado el firmamento? ¿Qué es? Todo el grupo de estrellas que ves todo el grupo que ves en el cielo. La obra de sus manos. Firmamento, firmar, ¿no? Sí, es como su firma en el cielo. Sí. Pero es que es la obra, o sea, refleja la obra. Lo que va a hacer, la obra de sus manos, lo que va a hacer con nosotros, con la humanidad, con el plan. Es que solo con ese versículo ya te puedes pensar, imaginar que realmente ahí está, ¿no? La obra pues, refleja la obra de sus manos. Porque no solo hay obra de Dios en el cielo. Podemos decir, no, es que es la creación del firmamento, sí, pero también hay obra en la tierra. Ahí se refiere a la obra del firmamento. Vamos a repasar una cita del Ellen White en Patriarcas y Profetas que dice: el árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al curso
de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en ese punto especial, se harían culpables de transgresión. Y aquí me gustaría reflexionar en esos comentarios que a veces hacemos, que es, por una vez no pasa nada. Por un poquito no pasa nada. Que se lo digan a Eva o a Adán si por una vez no pasa nada. Una vez pecaron y toda la humanidad al traste. Es un ejemplo para todos nosotros. Estamos ahí. O sea, Fanny está mostrando en las conferencias de salud cada día que un trago de vino ya te deja señal, que un cigarrillo ya te deja señal, que probar la droga por primera vez ya te deja señal para siempre. Para siempre. Hay una puerta abierta. Evidentemente es una puertecita, pero esa puertecita da pie a otra toma, porque como no me he muerto, en la inmensa misericordia del Señor no me he muerto, pues voy a seguir haciéndolo. Sí, es importante tener en cuenta este factor que estás comentando, que Ellen White llega a comentar que cualquier persona que se ha puesto en esto no puede llegar a tener cargo en iglesias. O sea, no pueden ser ni pastores, ni ancianos, ni diáconos. ¿Por qué? Y sobre todo cuanto más te dirijas al público a predicar, pues porque siempre queda algo afectado en tu cerebro que eso no lo arregla absolutamente nadie, y Dios no lo arregla tampoco. Pone parches, pero no lo arregla en ese caso, porque hay una consecuencia de todo lo que hacemos, y nuestro cerebro es el que es, y hasta que no haya la redención, seguiremos así hasta el final. Por eso imaginaos cuánta gente debería dejar de ser pastores, ancianos, etcétera, etcétera. Y eso no se tiene en cuenta. Y luego te das cuenta que estas personas que normalmente, por desgracia, han estado puestas en algo así, ¿qué les pasa? Cuando tratas con ellos, enseguida lo notas. Hay un punto extraño aún en ellos. Y eso lo digo públicamente, incluso sabiendo que pueden haber personas que están viendo esto y han pasado por estos trances. Porque es algo a tener en cuenta. Y eso, en vez de hacernos enfadar, debería hacernos humillarnos ante Dios y decir: Señor, como sé que me puede quedar alguna tara, un algo, pues quiero servirte de la mejor forma posible. Arréglame todo lo que puedas y haz que yo pueda hacer lo mismo, poniendo todo de mi parte. Pero reconociendo la bajeza que hay en eso, porque he quedado afectado, pues lo voy a dejar de lado. Que sea otro el que esté allí. Y por amor y sabiendo que la causa de Dios necesita lo mejor de lo mejor, me pondré a un lado, serviré lo mejor posible, pero no tomaré lo que no me corresponde. Pero eso normalmente no se hace, ¿verdad? No, es muy curioso que no olvidamos la consecuencia del pecado que trasciende al perdón. Puedes ser perdonado y eres perdonado si lo pides con sinceridad y además perdonas a los demás. Recordemos que hay una condición. Pero los efectos del pecado perduran, porque es lo que nos muestra que es realmente poder. La palabra de la boca. Me quitaste la palabra de la boca, precisamente eso iba a comentar. Que Dios, claro, es misericordia, nos perdona y olvida el pecado, porque Él no lo está recordando constantemente como nosotros lo hacemos, que caemos en algo y bueno, pedimos perdón, pero volvemos otra vez a recordar, pero si hice aquello y estamos constantemente recordando. Recordárselo a los demás. Pero sí. Pero Dios no, Dios dice que los pone en el fondo del mar y se olvida completamente si hemos pedido perdón. Pero claro, no puede borrar esa consecuencia que trajo el pecado, porque está en su palabra. Y su palabra lo dice, y desde un principio la consecuencia que hubo cuando Adán y Eva cayeron, pues la estamos viviendo todos. Y todos, la estamos viviendo todos y no la podemos cambiar. Y no podemos cambiar el mundo de hoy en día, nosotros no lo podemos cambiar y no cambiará. Por mucho que haya muchos movimientos de que un mundo mejor, no lo cambiaremos porque es el pecado lo que lo hizo. Y solamente Cristo puede traer de nuevo otra vez todo lo nuevo, todo rehecho. Con su sacrificio permitió eso, pero solamente se hará cuando Él venga por segunda vez y extermine todo lo impío. Después en la tercera venida, que es cuando
cuando implante aquí la Nueva Jerusalén. Pero esa consecuencia, cuando nosotros, lo que decías, hablando de las drogas y el alcohol y estas, y no solamente drogas como nosotros las conocemos, hay otros tipos de drogas que ya afectan al cerebro. Y decía en uno de los artículos que la primera vez por 1 miligramo que sea de droga, por lo más mínimo que pudiste haberte inhalado o metido, ya el cerebro se modificó. Y otra vez no vuelve a ser igual, jamás. Entonces, por eso es de tener ese cuidado siempre de que o por curiosidad o por lo que sea, de ir a este tipo de cosas. Y claro, y pedirle a Dios que en lo que sea posible, si ya lo hemos hecho, pues que nos ayude a estar en las mejores condiciones, en lo posible, porque obviamente no estaremos totalmente al 100, porque ya tenemos que cargar con esta consecuencia, pero sí decirle al Señor que en lo que sea posible nos ayude y nos utilice en lo que podamos. Y como decía él, Elena White habla de que ninguna persona que se haya metido en tipo de drogas puede estar en un cargo de pastor o en un cargo de dirigente de la obra de Dios, porque no está totalmente al 100 ya su mentalidad. Estuvimos hablando también en su momento de cómo el cerebro era plástico. El cerebro físicamente se modifica, cambia su forma en función de cómo nosotros, por ejemplo, estuvimos viendo como, por ejemplo, haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio se favorecía la generación de nuevas neuronas, y estas neuronas eran capaces de fijar nuevos conocimientos. En cambio, si no se hacía ejercicio, estas neuronas que tendríamos nosotros ahí funcionando, no serían capaces de aprender nueva luz, sino que estarían concentradas en lo que ya saben y seguirían por ese camino aunque se pegaran con la pared constantemente. O sea, eso se experimentó con animales, de hecho, con un par de ratones. A uno se le puso una rueda de ejercicio y a otro no se le puso rueda de ejercicio, y el que tenía la rueda de ejercicio era capaz de adaptarse al cambio de su laberinto para encontrar el alimento. En cambio, el otro siempre iba por el mismo sitio y le cambiaban el laberinto y siempre se pegaba en el mismo sitio, porque sabía que había alimento y por ahí quería seguir. En cambio, el que hacía ejercicio se planteaba la posibilidad de que podría haber cambiado el laberinto y buscaba por otros lugares para ver si podía encontrar el camino, y volvía a encontrar el camino y lo aprendía. Eso pasa con nosotros. Si nosotros no nos movemos o no, y ni tampoco escudriñamos, porque también podemos movernos mucho y no leer nada, o movernos mucho y esas neuronas están ahí pululando por nuestro cerebro a punto de fijarse, se fijan en un conocimiento totalmente erróneo. O sea, fijaros lo importante, también no es solo ejercicio, puedes tener un cuerpo impresionante, pero si ese ejercicio genera unas neuronas que fijan cosas que no son del Señor, también habrá un cambio morfológico en nuestro cerebro. Morfológico. O sea, lo físico y lo espiritual están completamente unidos siempre. Siempre. Todo lo que pasa a nivel espiritual pasa a nivel físico y al revés. ¿Por qué? ¿Por qué somos así como somos? Tiene una razón. Tiene un sentido. Cuanto más sepamos sobre la fisiología, más sabremos sobre el alma, sobre el espíritu, cómo funciona. Es muy importante el ejercicio. Sí. Coge el micrófono. A tu lado. Ahí, hasta arriba. Es muy importante el ejercicio porque, no sé, yo leí en el Ministerio Médico, que dice la hermana White, que si tú no haces ejercicio y estás criticando al que fuma o al que bebe, dice que tú estás haciendo lo mismo, porque están tus pulmones llenos de cosas que el otro, y entonces estás casi igual como el que fuma. Ajá. Y entonces nosotros tenemos que hacer ejercicio para estar bien de salud, no solamente, es decir, no fumar, no beber y no sé. Y a mí me pareció interesante, digo, mira, así que ya no critico, me voy a hacer ejercicio. Me voy a ¿sabes? correr rápidamente. Y bueno, está muy conectado, pienso yo también. Sí, constantemente. Igual que dice que... Bueno,
De hecho, bueno, no es en este libro. Bueno, como di las predicaciones acerca de eso, de la relación que había entre la salud mental, la salud física, la salud espiritual, de ese triángulo que después Sí, hicimos un análisis sí, de sí, cómo sí. estaba en una pirámide. Bueno, Sí. sobre todo en la parte que estás hablando del ejercicio físico, hay otra cita también que ella habla de que debemos mover todo el cuerpo, Todo cada el cuerpo. músculo. Sí, sí, No cada solamente, músculo de nuestro sí, cuerpo. Sí, no sí. solamente las piernas, por ejemplo, si vas a caminar, no, es todo. Dice que si solamente nos dedicamos a una parte y descuidamos la otra, no estamos haciendo nada, porque se crea un desbalance en el Desequilibrio cuerpo. otra vez, sí, Ese estamos igual. equilibrio tiene que estar. Entonces ella dice, cada músculo, todos los músculos, de pie a cabeza, desde el primer músculo hasta el último, hay que ejercitarlo para mantener ese equilibrio, que lo transmitimos a la vida espiritual, vemos que lo necesitamos. Trabaja un huerto y verás cómo trabajan todos los músculos de tu cuerpo. Trabaja un huerto, ya está. Si tienes un huerto, trabaja un huerto. También recordemos que dice Elena White que el ejercicio físico es como estar en una reunión de evangelización. O sea que también estás haciendo algo por el Señor. Estás siendo ese brazo auxiliador que dice Elena White también. También haciendo ejercicio físico. Pero es que haciendo tu cama correctamente también. Todo lo que hagas, hacerlo para el Señor, es una preparación para luego llegar a los demás. Eres fiel en lo poco, te pone en lo mucho. Siempre hace igual. Seguimos. Habla del momento específico de la caída. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? Aquí alguien ha escrito un texto, 1 Timoteo 4:8, que dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Una vez más, hemos de interpretar, ¿eh? Claro. Porque si por esto hemos de decir, pues que haga ejercicio su tía y yo no, porque es antibíblico y es anti todo, iríamos muy mal. Esto no está haciendo referencia a que no hay que moverse, ¿eh? Cuidado. Sino lo que está haciendo referencia es que evidentemente puedes hacer mucho ejercicio, pero si no haces la parte espiritual, de nada te sirve, ¿eh? Por tanto, enmarquemos las cosas en su sitio, por favor, y no vayamos a extremos. Hay que hacer las cosas tal como Dios manda, y la reforma pro salud lleva en sí también el ejercicio. No desechemos las cosas y no malinterpretemos textos que nos van a llevar a extremos, por favor. Seguimos en la caída. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 5. Génesis 3 del 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, a Eva: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Es muy interesante que no diga dijo a Eva, dijo a la mujer. La mujer, recordamos también la simbología que tiene en toda la Biblia, esa esposa, el pueblo de Dios, la iglesia. O sea que nos lo está diciendo a todos nosotros. Satanás nos dice aún hoy a todos nosotros: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, como jajaja, encima que es mentira, con rintintín, ¿no? Y la mujer respondió a esa provocación: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Satanás no sabía esta respuesta? Claro que sabía la respuesta. Pero le pone en una situación para que pregunte, para que hable, para entablar conversación con ella. ¿Para qué? ¿Tomar qué? Una cierta proximidad con esta persona. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Una vez entabla la conversación, le mete una y dice: no moriréis. Sí, bueno, pensaba decirlo después, pero la lección también hace referencia a esto y yo no me había dado cuenta.
Y es muy interesante porque antes de decir no moriréis, Satanás ya la está engañando con hipnosis. Porque Eva dice no comeréis ni lo tocaréis y Dios solo le dijo no comeréis. Eva ya está diciendo algo que no, ya está su mente haciéndole una mala pasada. Ya. En ningún momento dijo Dios que no se podía tocar el árbol. Ya, Puedes ya, tocar. ya. Y aquí ya está diciendo no lo tocaréis. ¿Y eso qué lleva? Que luego la serpiente tiene su fruto en la manita y lo va tocando y no se ha muerto. Y Eva en su hipnosis, autohipnosis, ya ve que lo está tocando y no se muere, por tanto ella puede tocar y comer. Cuando tocar sí que puede, pero comer no. O sea que este error ya le lleva a cometer el que verdaderamente es un error. Y eso es un detalle muy interesante, Sí, porque sí. no hace falta decir nada para autohipnotizarte. Si ya entras en el comunión en el juego, exacto, con alguien que no proviene de Dios, ya solo entrar ya estás en peligro, ya tu cerebro está empezando a dar vueltas que no son. Y aquí es muy claro. La verdad es que me gusta porque cuando lo leí dije, no me había dado cuenta de ese detalle. Yo tampoco, pero también hay algo que... Como que tocar implica comer o comer implica tocar o algo así. No, que Dios sí se lo dice aunque no te debe ser. Ajá, vale, vale. Bueno, es interesante, ¿veis? Una vez más, si no tenemos el espíritu de profecía fresco, nos vamos por... nos podemos equivocar o no podemos ver el total, ¿no? Evidentemente, si tú tocas, tienes más probabilidades de caer, ¿no? Eso desde luego, es acercarte y ponerte en situación. Pero bueno, será cuestión de buscar las citas y poder analizarlo con más profundidad. Pero bueno, pongámonos en la base de lo que se está exponiendo. Sí, lee, sí, mejor. La encontré. Dice, esto MJ es mensaje para los jóvenes, pero creo que está en Historia de la Redención también. No eres feliz y sin embargo imaginas que sí puedes hacer su voluntad sin restricciones, lo serías. Pobre niña, dice. Esta es una situación semejante, bueno, estaba hablando acerca de, dando el testimonio a una joven de ese tiempo. Estás en una situación semejante a la de Eva en el Edén. Imaginaba ella que si tan solo comía del fruto del árbol que Dios le había prohibido tocar siquiera, so pena de muerte, llegaría a ser muy importante. Comió y perdió toda la gloria del Edén. Eso lo prohibió. Ella contestó adecuadamente. Muy bien, pues ya lo vemos. Sin el espíritu de profecía estamos perdidos, ¿eh? O sea que vamos a ponernos en situación, yo el primero. No moriréis. Este mensaje es un mensaje dirigido a todos los tiempos, ¿vale? No solo dirigido a Eva en su momento, es a la mujer, a la iglesia. Bueno, a todo el mundo, en realidad. Cuando dice no moriréis, se refiere a todo aquello que nos rodea hoy en día y que nos está diciendo que aunque hagas esto no te va a pasar nada, que aunque hagas esto no te preocupes, que aunque hagas esto, aunque veas esto no te va a pasar nada en tu mente, que aunque bebas esto no va a pasar nada en tu mente, que no te preocupes, que la vida es corta y hay que vivirla lo más intensamente posible, porque si no, eres un pringao, hablando mal. Cuando en realidad es todo lo contrario. Eso es lo que nos está diciendo hoy en día Satanás de otras maneras, con más sutileza, con muchas más opciones a nuestro alrededor. Todo imitaciones de la realidad. Ese intentar llenar nuestro interior con cosas que lo único que hacen es crear más vacío. Nos estamos metiendo erosión en el corazón, en vez de meternos algo que nos llena. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Evidentemente aquí lo que estaba haciendo Satanás era embaucar los sentidos, como decía antes Fred, y hipnotizando esos sentidos para que Eva cayera de pleno, para que su imagen, sus ojos, su tacto, su gusto, el apetito, porque Elena White dice que fue el apetito lo que hizo caer a la pareja del Edén. Y el apetito implica pues todos los sentidos, porque comemos con los ojos también,
¿eh? Y a veces estamos ahí como que no podemos parar si no tocamos ciertas cosas, ¿no? O sea que la situación de, digamos, fragilidad ante el pecado, la tenemos. Como hombres, la tenemos. Y estamos expuestos constantemente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no creer que no vamos a morir, no creer que no nos va a afectar, y ponernos en posición y en disposición de obedecer al Señor en lo pequeño, en lo más mínimo, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si no en lo poco ya no hacemos, si en esa pequeña cosa que nos pide, que es limpia bien los platos para que no quede nada y guárdalos en su sitio, en vez de dejarlos por ahí tirados, esa pequeña cosa que nos pide ya es el primer paso para poder responder a la tentación. Y eso va sumando. Y eso es lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos también. Que porque sean pequeños, no quiere decir que no puedan estar ayudando en casa y haciendo ciertas cosas que son de responsabilidad, importantes. Que son pequeñas, pero son importantes. Y que lo que hace que es formar para que más adelante puedas hacer cosas mayores, ¿no? Orden y hay que enseñarlo de pequeño. Es difícil enseñarle a alguien que tenga 80 años que se ponga a hacer orden, ¿no? El orden hay que educarlo desde la cuna. Cuando el niño empieza a dar sus primeros pasos, empieza a tener su ropita, a moverse un poco autónomamente, ya necesita ser educado así. Y eso es lo que forma el carácter. Claro, siempre ayuda todo a estar equilibrado. Y una vez más, recordemos siempre esa lección de Cristo, ¿no? Que el otro día lo comentábamos, ¿te acuerdas? Jesús sale de la tumba y no empieza a tirar los trapos con los que estaba envuelto por ahí de cualquier forma, sino que los pliega, los deja allí. Esto es una lección maravillosa. Y a él que le importaban ya los trapitos. Sí. Pues imaginaos, ¿no? Es lo excelente. hacía todo para el Señor. Estaba solo, ¿alguien le veía? No, estaba solo. Bueno, lo veían los ángeles. Sí. Pero quiero decir que a veces pensamos, ¿no? Tengo prisa, ¿no? Y realmente cuando intentas hacerlo, ves que podías hacerlo. Cuando realmente dices, voy a hacerlo, dices, si es un momento. Si he tardado 0,5 y puedo irme igual y llegar igual a tiempo, o un poquito más tarde, ya llevas tarde, ¿no? Hazlo bien, ¿no? Hazlo para el Señor. El otro día leí algo que me gustó, que es la verdadera santificación, o un sinónimo de esto, es hacer lo bueno cuando nadie te mira. Sí. Porque tenemos la tendencia, cuando alguien nos ve, lo hacemos todo perfecto, y luego tenemos una vida horrible en privado. Y esa no sé de quién es la frase, quizás de alguien que le estaba pensando y la puso, pero tiene toda la razón en esto. En la web dice eso de la santificación referente a las cosas pequeñas. Pues quizá era una cita. Referente a las cosas pequeñas, o sea, es el camino de santificación, hacer las cosas pequeñas bien. Ahí empieza tu camino de santificación. Aunque estuvieras solo en el mundo. Claro. También dice dice eso, que las pequeñas zorras son las que causan las grandes ruinas o algo así. No me acuerdo cómo bien que dice, pero aquellas pequeñas cosas son las que van haciendo que vayamos desviándonos del camino. Por muy pequeñas que sean las cosas, eso es lo que al final el enemigo quiere. Mira, la naturaleza tiene las termitas, que yo conozco muy bien por mi trabajo, que son pequeñísimas y tiran edificios enteros. O sea que al tanto con las pequeñas cosas. La naturaleza nos enseña. Por eso dice que como cuerpo bien edificado no debemos acrecentar o edificar sobre hojarasca, sino sobre algo sólido. El tentador hizo que Dios apareciera no solo como deshonesto, sino también como reteniendo algo bueno. Porque ¿qué le dice luego? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y entonces qué? Eva dijo, ¡hala, si ahora solo sé el bien, quiero saber el mal! ¿Les mintió ahí Satanás? No, para nada. Para nada. O sea,
media verdad, verdad, mentira, todo mezclado, sutilmente, haciéndole ver que lo malo era bueno. Y no dice que pasará al tiempo final. No, que esto es una gran lección, porque se pueden citar cosas muy correctas, como parece ser también después con la tentación de Jesús, pero se mezcla una serie de conceptos que a través de argumentaciones confunden y hacen que podamos ver cosas razonables donde realmente no hay razón. No hay razón. Manipulación, en definitiva. ¿No? Y llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, y ha empezado aquí. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, abrazarla letra por letra, porque de lo contrario no, ya estamos, ¿eh? Es que aquí lo importante, creo yo, es que lo que pasó es que se dudó de Dios. Y eso es por qué se tiene que dudar de Dios, ¿no? Además, en su caso, que caminaban con Jesús, Sí, bueno, eso ya, en nuestro caso aún sí, es entendible, en cierta manera. Pero en su caso, que tenían que era puro todo, que no había ni pecado antes de esto, Bueno, eran perfectos. que había perfección, pues les legó en su perfección hacer dudar de Dios, de lo que les dijo. Y en un Bueno, es una lección momento, para todos también. es una lección, claro, para claro, todos, de que- si nos desviamos de su palabra y no tenemos la confianza absoluta de que eso es cierto, digan lo que digan o interpreten lo que se interprete, lo que dice la Biblia es lo puro. Porque claro, luego la trampa está aquí también. Hay tantísimas denominaciones en el mundo, creo que más de 41.000 cristianas, que todas tienen la verdad, resulta ser. O sea, hay un problema, porque la Biblia es solo una, no son 41.000 libros diferentes. No hay tanto. Por tanto, si nos desviamos de lo que dice su palabra puramente, sin añadidura de levadura humana o tradiciones o a saber qué, iremos bien. Si nos desviamos de esto, fatal. O lo mismo que con los ángeles en el cielo, para conseguir la rebelión, Satanás, ¿eh? Lo que decía Fred, de hecho, ¿eh? Lo hizo en la tierra, lo hizo en el cielo. Como estábamos hablando acerca de las escrituras, hay una cita que me encontré ayer en dos libros magníficos que, bueno, son dos lo que estoy leyendo, pero uno ya lo terminé, Mensajes Selectos, tomo 1, 2 y 3, ya me terminé el 1 y salen unas joyas ahí impresionantes, porque va hablando acerca de cartas y cosas y testimonios que ella, pero salen unas citas de cosas que no me había percatado, no las había leído, y salen muy buenas citas. Y hay una cita, hablando de escudriñar las escrituras, que hoy en día generalmente la mayor, como hay en cada denominación, pues hay una doctrina, hay algo que ya viene de base, de que han enseñado los pastores y cosas así, acerca de las escrituras. Y ya uno trae conceptos o ideas preconcebidas. Entonces ya estudias la Biblia de esa manera, y cuando vienen temas, por ejemplo, temas controversiales que pareciera que no dice eso la Biblia, y sobre todo con el tema del 2031, pues no, ya voy a estudiar la Biblia y ya la voy, no, eso dice así porque voy con ese concepto ya ahí en mi cabeza. Pero esta cita que encontré, y es la que había leído yo cuando me acuerdo que estaba en mi país y Víctor me habló sobre el 2031, que tampoco era que me lo creía así, pero quería investigar, quería saber si era cierto. Entonces le pedí en oración a Dios que me ayudara a entender este tema, y estaba dudando si era o no era. Entonces un día que oré y me salió precisamente esta cita que voy a leer. Dice: la única forma válida de investigar las escrituras consiste en deponer todo prejuicio, toda opinión preconcebida al comienzo mismo de la investigación, y luego iniciar el trabajo buscando la gloria de Dios, teniendo el entendimiento accesible a la convicción y el corazón enternecido para creer lo que el Señor le dice. Para mí es que ahí me borró inmediatamente esas dudas que tenía, que aún no había visto bien el tema, pero ya el Señor me estaba predisponiendo a que ante todo, lo primero que debía hacer es deponer todo mi conocimiento que tenía antes, ponerlo a un lado y empezar de cero. Esa era la base. Esta es la base. Para estudiar las escrituras, para todas aquellas personas que empiezan a decir que no hay que estudiar esto porque es satánico,
Bueno, y hay otra cita además que dice Elena White que no debería, aunque estemos convencidos de que no es que ese tema están equivocados, pues no deberíamos de investigarlo por nosotros, porque entonces estamos haciendo las cosas mal si nosotros no nos ponemos a investigar para demostrar que eso lo que dicen es cierto o para ver dónde está el error de la persona. Desde luego. Claro, es que la verdadera religión es Cristo. Y el problema actual que yo veo, claro, como vengo de fuera, quizá tengo una perspectiva más objetiva de una persona que, por ejemplo, haya nacido, como muchos cristianos que han nacido ya en la iglesia, y de padres, de abuelos, de bisabuelos, y ya todo viene como en su ADN. Cuando se entra en una denominación, tengo entendido que se tienen que aceptar las doctrinas de aquella denominación y todo lo establecido en aquella denominación. ¿Por qué? Lo que tenían que decir es, aquí tienes una Biblia, léetela, estudiala, encuentra la verdad y luego estarás con Cristo, porque la verdadera religión es Cristo. Hay pastores a veces que dicen, si predicas algo que no contradiga ninguna de las tanta y algo doctrinas que hay, perfecto, si no, no. ¿Y si alguna está equivocada? ¿Somos la Odisea? ¿Somos completamente la Odisea? ¿Nos creemos ricos y no tenemos necesidad de nada? Todas las denominaciones dicen que sus doctrinas son las correctas y no hay nada más. Algo falla, porque varían en distintas denominaciones. Por tanto, si la verdad es Cristo y el camino y la vida, lo que tendríamos que hacer es, lo que decía la cita, basta de prejuicios, basta de ataduras, basta de pastores, basta de obsesiones de lo que dicen ciertas iglesias. Vamos a la Biblia, comprobamos si es cierto, porque puede ser cierto, pero tenemos que comprobarlo nosotros para tener un fundamento bueno, estar anclados sobre la verdadera roca. Si no estamos anclados sobre la roca de la denominación, aunque sean todo verdadero, no estamos anclados bien. Y cuando vengan problemas y no haya la denominación o haya tu iglesia, etcétera, vas a sucumbir, porque no vas a tener el apoyo de las personas. En cambio, si vamos a la Biblia y leemos por nosotros mismos y nos adentramos así en la roca y nos asentamos así, tendremos la verdad en nosotros y podremos resistir. Eso es lo que hay que hacer. En mi opinión, lo que tendríamos que hacer es eso, o tendrían que hacer los que están en iglesias oficiales. Aquí tienes la Biblia, lee, estudia y luego me cuentas. Y entre todos nos edificamos. Y así se llega a la verdad verdadera. Aunque todo lo que ya te cuenten de una denominación pueda ser verdad, no importa si es verdad o mentira. La cuestión es que uno lo vea por sí mismo en la Biblia y no porque le dicen o le orientan. Eso va bien, pero el trabajo personal es necesario para no caer. Si no, ¿cómo te vas a defender? De hecho, acompañando un poco el concepto que quiere expresar Frederic, precisamente hay alguien que está en una iglesia de Barcelona ahora, que nosotros conocemos muy bien, es Tiago, y está en la iglesia de Sants. Y resulta que dice que acaban de entrar 3 reyes magos dentro de la iglesia regalando chuches, gominolas, que ya sabéis que está hecho con cerdo. Y además en la iglesia. En la iglesia, y ¿qué más? Chocolates y demás. Mirad lo que él decía, si no indagamos por nosotros mismos, es que cualquier cosa está colando. Cierto es que hay unas bases ya que son inamovibles porque están comprobadas, pero hay otras que nos están colando con una sutileza que es impresionante. Y yo ahora me pregunto, ¿alguien se levantará en esa iglesia y dirá, ¿pero qué sacrilegio estáis haciendo aquí? Desde luego, estamos podridos. Esto es la Odisea en su máxima expresión casi ya, casi, Pero porque yo aún creo no ha que, llegado al tope. Creo que también aquí hay que hablar claramente de que cuando alguien se bautiza en la denominación adventista o en la iglesia adventista, hay que tener claro que Elena White es profeta, es profetisa. Y eso yo creo que hay que asumirlo de raíz, porque si no, estamos perdidos también. Hay muchas cosas que no vamos a comprender. Y si no apoyamos los textos, las citas de una con los textos de la palabra de Dios como si fuera una profeta más, vamos a sufrir mucho. Y vamos a estar fuera de la verdad presente también. Y lo que comentaba ahora de nuestro hermano Tiago, si no me equivoco, se les prohibía a los sacerdotes en el templo, antes de entrar, beber vino.
¿verdad? Tenían que entrar serenos, no podía entrar cualquier cosa abominable dentro. Ahora cambiamos, ¿qué es una iglesia? En teoría una iglesia donde se reúnen personas a alabar a Dios es un templo también, es un santuario. Pues si están comiendo gominolas, que aparte de cerdo tienen azúcar y tantas otras cosas más, están profanando el templo de Dios, el suyo propio, que es nosotros mismos como persona, y el templo físico, que sería el local o iglesia. Por tanto, están entrando, además del cerdo, que es inmundo, están entrando inmundicia delante de Dios, en el santuario, en su día santo, y todos alabando. Estas oraciones no van a ser oídas. Y hay un problema muy grave, porque si hay gente nueva que está ahí y no tiene conocimiento aún, lo verán como normal, incluso les gustará, o incluso algunos se irán porque dirán, yo vengo a buscar algo diferente, y eso lo hacen en los cumpleaños de cuando yo era pequeño también, en el mundo. Aquí hay un problema gravísimo. Estamos entrando inmundicia en un local que en teoría debería ser santo. Aparte de que en el White habla de que no se debería ni comer, ni bueno ni malo, no se debería comer. Y aparte del paganismo, porque los Reyes Magos, ¿de dónde viene esto? No viene de la Iglesia Católica, que si bien es cierto, estaban los magos, porque no eran ni reyes, ellos son los que, pero ya sabemos que no en las fechas que dicen y no como en la celebración que ellos tienen, que tiene también otros significados. Ni si eran 3 tampoco. Sí, paganismo total dentro de la iglesia, aparte de lo otro. Muy bien, pues vamos a ir acabando ya, pero recordar Génesis 3 del 4 al 7, cuando ya después de decir no moriréis, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, dice, vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fijaros lo interesante aquí. Recordemos que para que Eva caiga en el pecado, primero se separa de Adán. Se separa y se afrenta sola a esa situación. Pero es que después es cuando Adán cae también que son abiertos sus ojos. De los dos. Los dos son uno. El matrimonio es dos personas que se unen y son una. Y es muy interesante porque el hombre representa a Cristo, la mujer y la iglesia también unidos son uno en Cristo. Y entonces son poderosos. De la misma manera que juntos resisten, de la misma manera juntos caen. Es muy interesante esto. ¿Qué más? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego vieron que estaban desnudos y se hacen con sus propias fuerzas, que eso también tiene esa simbología, se tapan con lo que ellos pueden aportar y coger, que son 4 hojas por ahí. Autojustificación. Yo estaba cubierto de algo que era impresionante, divino, y ahora voy a cubrirme de algo que yo mismo me hago. Y así, pues ya paso como si... ¿no? Paso inadvertido, ¿no? Vamos a seguir leyendo, porque vamos a entrar luego en el hecho de por qué se esconden. Sí, ya. Pues, bueno, más que nada, Dios los busca y les preguntan por qué ha pasado esto, por qué sabes que estás desnudo. Y Adán dice, no, fue la mujer que me convenció. Entonces estamos otra vez justificándonos. A Eva le dice, ¿por qué tú sabes? ¿Y por qué? Pues porque la serpiente me engañó, ¿no? Es lo típico que hacemos normalmente, no, fue culpa de él, culpa de él, culpa de él, culpa de él, ¿no? Y vemos una enseñanza importante, porque Dios ya sabía las respuestas. Sí, claro. Nos está dando una enseñanza de no juzgar ni sacar juicios precipitados por lo que vemos. Preguntar es la solución, oye, ¿por qué haces eso?
o por qué aquello. Y así sabes la verdadera razón, porque si no se sacan conclusiones sin saber en nuestro caso, y Dios, que ya la sabía evidentemente todo, nos da esa lección también en el principio de la Biblia ya. Sí, sí, sí. Es interesante. Y yo me gustaría leer solo un pequeño Sí. texto y ya termino. Venga. Porque en relación a lo que pasa en esa iglesia de Sanji y en otras cosas y en cualquier ámbito de la vida, Primera de Timoteo 1.7 nos da una esperanza y una esperanza, nos quita el miedo. Segunda de Timoteo 1.7, perdón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Claro, me imagino, ¿no? Si hay alguien ahí o en algún sitio que ve algo que es malo, que no se debe, lo primero que hace soy uno y hay 100. A mi lado hay 40 que deben pensar lo contrario, se me van a echar como lobos, luego viene el pastor, me cae una que me voy a quedar frito. Pero aquí tenemos una especie de promesa o aliento. Si seguimos, si somos verdaderamente cristianos y estamos en Dios, nos da espíritu de poder, de amor también. O sea que si hablamos lo correcto, lo que dice la Biblia, ¿por qué el Espíritu Santo no nos va a ayudar en aquel momento y vamos a impresionar a alguien que pueda pensar lo mismo? No a todos, pero quizá a alguien y habremos hecho nuestra labor. La cobardía no es de Dios, es del diablo. Nos hace tener miedo para que precisamente no digamos la verdad o nos calemos en muchas situaciones. Pero aquí nos dice poder, amor y dominio propio. O sea que también, si estamos en Dios, vamos a ir cultivando el dominio propio y no vamos a decir esto que está mal a gritos y a bofetadas y llenando los bancos, sino que vamos a decirlo con un poder y un saber estar que los sinceros quizá se preguntan cosas y luego vienen a hablar contigo y van a reaccionar. O sea que... Exacto. Pues mira, la última reflexión que me gustaría hacer es, Dios se dirige a Adán, no a los dos, se dirige a Adán y le dijo, maldita sea la tierra por tu causa. Pero a ver, ¿no es Eva la que comió primero y luego pasó a Adán? ¿A quién representa Adán? ¿Qué dice Romanos que es Adán? Es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. ¿A quién representaba a él? A Cristo mismo. Por eso es su pecado lo que condena a toda la tierra y por eso es el segundo Adán, el que al morir y vencer en el apetito también, como venció en la primera tentación, el que salva a toda la tierra con su obediencia. Hay otro aspecto también. Que Eva fue engañada, Adán no. Adán lo hizo con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Falso amor. El amor sentimental que eligió a la mujer antes que a Dios. Hace poco, mira, quería decir otra cosa, pero voy a decir algo que ahora me ha venido a la cabeza. Hace poco salió una noticia, hace unos meses, en Noticias de Actualidad salió una noticia de RT muy interesante, un estudio científico, no sé si es del todo cierto o no, parece que sí, que decía algo así como la belleza de una mujer quita el sentido al hombre, o sea, hipnotiza al hombre y puede aceptar cosas que incluso no aceptaría nunca si en ese estado hipnótico. A Adán le pasó lo mismo. Quería tanto a Eva, y evidentemente visualmente debía ser impresionante Eva, pues que se le nubló la vista y en vez de pensar, si Dios me ha dado una, me puede dar otra porque soy fiel a Él y lo hubiera hecho seguramente, pues me dejo llevar por ella, en este caso, estoy hipnotizado. Y aparte, eso es una opinión personal que si queréis podéis ayudarme a la respuesta. El matrimonio son dos y la cabeza es el marido. O sea, el marido se tiene que encargar de que su familia, su pareja y si tiene hijos también, vaya bien en teoría, ¿no? Tiene que ser la cabeza y la voz mandante y llevarlos por el buen camino. Pues cuando Eva se separó de Adán, ¿por qué Adán le dejó separarse? Si Dios les había dicho permaneced juntos, porque así estáis más seguros. Quizá fue error de Adán también dejarla o no estar atento a lo que hacía ella y dejarla ir sola por ahí. El libre albedrío es para hombre y mujer. El libre albedrío es para hombre y mujer. También tiene cabeza pensante y también toma sus decisiones. Entonces, es un tema que es muy impresionante y es muy largo y lo ha sacado cuando acabamos. ¿Quieres decir algo? No, solo quería comentar algo que dice el Espíritu de Profecía acerca de cuando Adán, que estaba hablando de la belleza de Eva, y no solamente fue su belleza, sino que dice que Eva
lo sedujo, Sí, le iba con los coqueteó. frutos ahí como Sí, diciendo, mira, se iba sí, sí. moviendo de una forma que no era la que se movía, Se tambaleaba. sensual hablando, Sí, sí. hablando y le coqueteó totalmente para inducirlo a que comiera. Sí, no, eso en Patriarcas y Profetas lo explica muy claramente. Ya estaba utilizando las armas Satanás, la seducción, etc. No me acuerdo. Bueno, va, pues vamos a la oración. Fanny. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, maravilloso Señor que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, porque nos ha permitido tener esta escuela sabática para poder aprender, Señor, y entender más su palabra. Gracias porque hemos visto que su Espíritu Santo ha estado aquí, Señor, guiándonos y mostrándonos qué es lo que realmente usted nos quería decir. Guarde, Señor, de cada uno de nosotros, cada uno de su pueblo, Señor, alrededor de toda esta tierra. Sabemos que hay hijos suyos. Ayúdelos para que puedan salir de Babilonia, Señor, y para que puedan llegar siempre a la verdad, la única verdad que está en su palabra. Quédese con nosotros y ayúdenos para que la siguiente parte también pueda ser de aprovechamiento espiritual, Señor, para nuestras vidas. En bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.